Saludos, mi nombre es Moisés Medina, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, y en esta oportunidad quiero hablarles panorámicamente sobre aspectos fundamentales del derecho penal y procesal en Venezuela: principios, sucesión normativa, extradición e inmunidad. Punto número 1. Validez temporal de la ley penal. La validez temporal de la ley penal refiere al periodo de tiempo durante el cual una ley penal es aplicable y exigible en el territorio venezolano. Este principio responde a la necesidad de determinar que la ley penal debe aplicarse a hechos cometidos en diferentes momentos, especialmente cuando hay sucesión o reforma de las leyes. Punto 2. Sucesión de las leyes. La sucesión de las leyes penales en Venezuela se refiere al fenómeno jurídico por el cual una ley penal deja de estar vigente y es sustituida por otra que regule los mismos hechos situacionados. Este genera necesidad de determinar cuál ley se aplica a un delito cometido en un momento determinado, especialmente cuando exige un cambio normativo entre la comisión del hecho y el momento del juicio. ¿Y cuáles serían estas leyes? Pues una de ellas es la ley penal interpretativas. Aclaran el significado de leyes penales preexistentes sin crear nuevos delitos. Otras serían las leyes penales temporales. Son aquellas que tienen un periodo de vigencia limitado, establecido de antemano, indicando cuándo entra en vigor y cuándo deja de estar vigente. Y leyes penales excepcionales. Son normas que se aplican en situaciones de crisis y se apartan de las reglas generales. Punto número 3. Validez especial de la ley penal. La validez especial de la ley penal en Venezuela se refiere a la delimitación concreta del ámbito en el que una ley es aplicable, considerando aspectos temporales especiales y personales. Esto implica analizar no solo cuando la ley entra en vigor y por cuánto tiempo se rige, entre paréntesis validez temporal, sino también en qué territorio se aplica, entre paréntesis validez especial, y a quién está dirigida a afectar, entre paréntesis validez personal. Estos tres elementos constituyen la base para garantizar la seguridad jurídica y el respeto a principios constituidos en la aplicación de la ley penal venezolana. Número 4. Principios especiales de la ley penal. Los principios especiales de la ley penal en Venezuela son aquellos fundamentos jurídicos que regulan la aplicación, interpretación y limitación del derecho penal en el país, en correspondencia con la Constitución y normas legales vigentes, los cuales son 4 principios fundamentales: principios de territorialidad, principios de personalidad o de nacionalidad, principio real o de defensa, principio de universalidad o de justicia mundial. Punto número 5. Sistemas venezolanos. En Venezuela, el artículo 49, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que ninguna persona puede ser sancionada por actos o omisiones que no estén previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Punto 6. La extradición. Es el acto por el cual un gobierno entrega a un individuo refugiado en su territorio al gobierno de otro país. Lo que lo reclama por un delito, o en otras palabras, es un mecanismo de cooperación judicial internacional que permite a un Estado pedir formalmente a otro la entrega de un procesado o condenado por un delito común. Punto número 7. Fuentes principales, condiciones y procedimientos de la extradición. Las fuentes principales, condiciones y procedimientos de la extradición en Venezuela están regulados por un conjunto de normas constitucionales, legales e internacionales que establecen cuándo y cómo puede efectuarse la entrega de una persona reclamada por otro Estado para ser juzgada o cumplir condena. Fuentes principales: 1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos en el artículo 69. Establece que no podrá negarse a la extradición de extranjeros responsables de delitos contra los derechos humanos, artículo 271. Así, la extradición en Venezuela se rige por un marco jurídico que combina principios constitucionales, normas penales y tratados internacionales, asegurando un proceso legal con respecto a la soberanía de los derechos humanos y las garantías procesales. Punto 8. Procedimientos de la extradición.
En Venezuela, especialmente en la modalidad pasiva, entre paréntesis, cuando es Venezuela quien debe entregar a una persona requerida por otro estado, se desarrolla conforme a un proceso judicial y administrativo regulado tanto por la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y los tratados internacionales suscritos por el país. Condiciones generales para la extradición. Doble incriminación. El hecho que da la motivación a la extradición debe ser un delito tipificado tanto en la legislación del Estado requerido como en la venezolana. Punto 2. Gravedad del delito. La extradición generalmente se conoce solo para delitos graves que superan un cierto umbral de la pena. 3. Identidad de la persona. Esto significa que debe estar plenamente establecida la identidad de la persona reclamada. 4. No extradición por delitos políticos. La solicitud no debe estar motivada por delitos políticos ni conexos a estos, pues se prohíbe la entrega en tales casos. 5. No extradición por delitos militares. En algunos casos la extradición se niega para delitos puramente militares, ya que no son delitos comunes. 6. Principio de especialidad. La persona extraditada solo puede ser juzgada y condenada por los delitos por los cuales fue extraditado. 7. Garantías de un juicio justo. El Estado requerido puede exigir garantías de que la persona extraditada reciba un juicio justo. 8. No a la pena de muerte. La extradición no se concede para hechos que conlleven para la pena de muerte, cadena perpetua o penas consideradas inhumanas o desagradantes en el país requerido. Prescripción. La extradición puede ser denegada si el delito ha prescrito según la legislación del Estado requeriente o del Estado requerido. Procedimiento general de extradición. Solicitud formal de extradición. Detención provisional. Proceso judicial en el estado requerido. Decisión del Poder Ejecutivo. Entrega de la persona. Consideraciones adicionales. Asilo. Si la persona reclamada solicita asilo en el estado requerido, el proceso de extradición puede suspenderse hasta que se resuelva la solicitud del asilo. Cooperación de la policía. La cooperación entre las fuerzas policiales del Estado requiere del requeriente y el requerido es fundamental para la detención de las personas reclamadas y para la recopilación de pruebas. Representación legal. La persona reclamada tiene derecho a ser representada por un abogado durante todo el proceso de extradición. 9. Procedimiento jurisdiccional de la extradición en Venezuela. En el ámbito jurisdiccional, la Sala de Casación Penal del TCJ es la encargada de evaluar la solicitud de extradición. Esta evaluación incluye verificar que se cumplan los requisitos establecidos en los tratados internacionales y la legislación venezolana. Por su lado, si la Sala de Casación Penal del TCJ determina que la solicitud de extradición cumple con los requisitos legales, emite un fallo favorable. En caso contrario, se rechaza la solicitud. 10. Principios de igualdad ante la ley. Excepciones. Principios de igualdad ante la ley. En Venezuela establece que todas las personas deben ser tratadas de manera igualitaria por el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por motivo de raza, género o religión, condición social o cualquier otra cosa, circunstancia. Este principio es fundamental para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación de las normas penales. Derecho de igualdad ante la ley. Derecho humano por el cual todas las personas deben ser tratadas de la misma forma, sin distinciones o favoritismo. Implica fundamentalmente que el Estado trate a todos los ciudadanos de la misma forma, sin privilegios y sin discriminaciones. Sentencia de la Sala Político-Administrativo. Este derecho ha sido interpretado como el derecho de los ciudadanos a que no se establezcan excepciones o privilegios que incluyan a unos los que se les concede a otros en paridad de circunstancias. Punto número 2. Opinión consecutiva de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido opiniones consultivas, subrayando que el principio de igualdad implica no solo la igualdad formal ante la ley, sino también la igualdad sustantiva, extendiéndose como el trato igualitario en la práctica, evitando toda forma de discriminación que menoscabe los derechos humanos. 12.
Excepciones basadas en la protección de derechos o intereses. Fuero parlamentario es el privilegio que tienen los miembros de la Asamblea Nacional para gozar de inmunidad o protección frente a los enjuiciamientos penales o detenciones sin autorización previa del órgano legislativo. Fuero presidencial, privilegio que exime al presidente de la República durante su mandato de ser procesado penalmente sin autorización previa por parte del órgano legislativo. Fuero diplomático, inmunidad que gozan los representantes diplomáticos y consulares acreditados en Venezuela para proteger contra sus persecuciones judiciales o detenciones arbitrarias en el ejercicio de sus funciones. Menores de edad e indígenas. Los adolescentes y niños cuentan con su régimen especial de protección penal y procesal dado su estado de desarrollo físico y psicológico. Excepciones basadas en la naturaleza especial de ciertos cargos o funciones. 1. Funcionarios públicos. Los funcionarios públicos pueden ser sometidos a un régimen penal especial en relación con los delitos que cometen en el ejercicio de sus funciones. 2. Militares. Los militares tienen un régimen penal especial que se aplica a los delitos que cometen en el ejercicio de sus funciones militares. Número 14. Inmunidad. La inmunidad es el privilegio legal que protege a ciertos funcionarios o representantes para garantizar el ejercicio libre e independiente de sus funciones, limitando la posibilidad de ser detenidos, procesados o juzgados sin requisitos especiales. Esto tiene 3 inmunidades. Inmunidad parlamentaria protege a los legisladores de arrestos o procesos judiciales mientras ejercen sus funciones, garantizando su independencia y libertad de expresión. Otra también sería inmunidad diplomática. Otorga protección a los diplomáticos extranjeros, permitiéndoles realizar sus labores sin temor a persecuciones legales en el país anfitrión. Y otra sería limitaciones. La inmunidad no es absoluta, puede ser relevante en ciertas circunstancias, como en el caso de un delito grave o cuando el organismo correspondiente lo autoriza. 15. La impunidad. La impunidad en Venezuela se define como la ausencia o insuficiencia de castigos y sanciones frente a la comisión de delitos, especialmente graves violaciones de los derechos humanos. Este fenómeno afecta profundamente la justicia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Sus consecuencias. La impunidad sosaca el Estado de Derecho, fomentando la corrupción y la injusticia, y debilita la confianza en las instituciones. Las causas. La impunidad puede surgir de la corrupción, la falta de recursos judiciales, la ineficiencia del sistema legal o la protección de personas poderosas. 16. Prerrogativas. Las prerrogativas son derechos o privilegios especiales otorgados a ciertas personas o grupos debido a su posición o funciones. Asimismo, las prerrogativas pueden incluir inmunidad, acceso a referencias a recursos o protección especiales. ¿Cuál es su propósito? Las prerrogativas a menudo se otorgan para garantizar que ciertas personas puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva y sin interferencias. Y con esto concluimos esta exposición. Me despido, mi nombre es Moisés Medina.